Hola vikingos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pame y para los que no me conocen, soy una mexicana que ya tiene casi 5 años viviendo en Noruega. En el video de hoy vamos a hablar sobre otra forma de viajar sin salir de casa. Si lo recuerdan, ya hace tiempo hice un video sobre mi hobby favorito, que es la colección de postales, y en él les mencioné que de esta manera podemos conocer un poco más sobre otros países. Si quieren ver ese video, les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Pero el día de hoy les voy a hablar sobre un concepto nuevo, que es el de juguetes viajeros. ¿Qué les parece? Y esto básicamente consiste en mandar uno de tus juguetes de viaje para que recorra el mundo. Sí, ya sé que suena bastante loco, pero honestamente es una idea bastante buena. Hoy en día existen varias agencias y varias páginas en internet donde tú te puedes registrar para poder hacer todo este movimiento. La verdad es que yo nunca las he utilizado y todo ha sido más bien con un contacto y una organización personal. Ustedes probablemente se estarán preguntando, ¿de qué me sirve mandar un muñeco para que viaje alrededor del mundo? Básicamente esto es una forma de mandar una parte de nosotros a recorrer el mundo, a tener experiencias y a que nos dé la oportunidad de conocer a más personas y de aprender. También cabe recordar que hay muchas personas en este mundo que no tienen la probabilidad de movilizarse. Entonces, esto básicamente les abre una ventana al exterior. En lo personal, a mí me ha tocado ver desde personas que no pueden viajar porque quizá tienen alguna discapacidad o están muy enfermos o ya son muy mayores de edad, hasta personas que lo toman como un hobby. Y creo que todas estas razones son bastante válidas. ¿Y qué gana una persona que recibe estos juguetes? Pues bueno, primero que nada, el orgullo de saber que puedes ayudarle a alguien a conocer el lugar en el que tú vives. Y luego, el tener a ese invitado especial en tu casa también te ayuda a echar a volar tu imaginación. Esto también te permite el explorar un poco el área en la que tú vives. Pero bueno, ¿qué se supone que tienes que hacer cuando recibes el juguete? Esto depende mucho de la persona que te lo está mandando. Por ejemplo, hay algunos casos en los que esa persona tiene algún blog o alguna página en internet donde va registrando con fotografías y texto los lugares donde este juguete ha estado. Pero, por ejemplo, hay otras personas a las cuales hay que mandarles una fotografía y una postal de cada lugar que el muñeco visita. Esto depende mucho de la persona que es la dueña del juguete. Y bueno, vikingos, en esta ocasión les quiero mostrar a mis invitados especiales. ¡Tarán! ¡Ay! Uno no está volteando la cámara. Voltea para que te vean. Ellos se llaman Hans y Paul. Ellos vienen de Alemania y como ustedes se pueden dar cuenta, son muñecos de Playmobil. Básicamente son dos amigos mochileros que han viajado alrededor del mundo. Ellos son amigos de un humano que se llama Johannes, el cual decidió mandarlos alrededor del mundo para poder viajar y para poder aprender de otras culturas, porque a él no se le facilita viajar mucho, muy seguido. Un dato curioso sobre estas dos criaturas es que han estado ya en 42 países. Así es, 42 países. La verdad es que eso es increíble porque, oye, a mí también me encantaría poder viajar a 42 países. Johannes tiene un blog que les voy a dejar en la cajita de descripción junto con todos los links de su proyecto, en el cual él va registrando los viajes de estos pequeñitos
y básicamente lo que uno tiene que hacer es llevarlos a todos lados y mostrarles lo que te dé la gana, lo que a ti te guste, lo que tú estés haciendo, el lugar donde tú vives o las actividades que tú estás realizando. Y después de que tú tomas la fotografía, tienes que escribir como si tú fueras uno de ellos. Algo así de que hoy fuimos con Pame a tal lugar y nos mostró esto y nos mostró aquello. La verdad es que esto me parece súper divertido. En estos días que los he tenido aquí en la casa me he entretenido bastante pensando en qué lugar los puedo fotografiar o a dónde los puedo llevar. Ha sido una experiencia bastante buena. Y honestamente, este tipo de proyectos a mí me gustan mucho, porque nos permiten acercarnos a otras personas que están al otro lado del mundo y nos permiten conocerlos. Y a su vez, nos ayudan a poder ser más creativos. Entonces, vikingos, díganme qué les parece esta idea. Este proyecto depende muchísimo de un solo factor, y ese factor es las personas que están dispuestas a aceptarlos y a hospedarlos. Entonces Johannes me pidió que por favor los invitara a todos ustedes a que se unan a su proyecto. Si ustedes quieren recibir a Hans y Paul o seguir sus viajes, por favor no duden en contactarlo. Y si la verdad no se sienten muy cómodos con todo esto de mandar y recibir cosas, también lo pueden apoyar si se toman una fotografía como esta, en la cual pueden escribir: yo soy de este lugar y yo apoyo a Hans y Paul, los mochileros. De esa manera él va a poder seguir transmitiendo ese mensaje y ese apoyo para que otra gente se anime y que puedan seguir recibiéndolos en todo el mundo. Y bueno, vikingos, ustedes también pueden mandar su juguete. Es tan sencillo como elegir el juguete que quieres enviar, encontrar una persona que lo pueda hospedar, encontrar una caja como esta y luego pones el juguete que elegiste, cierras la caja y la mandas por correo. Y déjenme les muestro cómo fue que Hans y Paul llegaron a mis manos. Ellos llegaron en esta cajita que está súper genial porque las personas que los han recibido le han puesto varios stickers de los lugares en los que han estado. Y luego, al abrir la cajita, todavía hay más stickers y viene algo súper adorable. Una persona les tejió como camitas, miren, para que se puedan dormir, preciosos. Y aparte, claro está que traen sus mochilas, porque pues no serían mochileros sin traer su mochila. Y una cosa que me parece bastante linda es que Johannes nos manda unas postales y también manda varios dulces para que nosotros los podamos probar y como forma de agradecimiento. La verdad es que nosotros ya nos comimos uno y estaba bastante rico. Y mañana, que es lunes, ya me toca enviar a Hans y Paul a su siguiente destino. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente poner sus pertenencias en esta cajita, ponerla dentro de una caja un poco más maciza de cartón y enviársela a Johannes. Johannes organiza los viajes de Hans y Paul para que no se vayan a perder, porque uno de ellos ya se perdió una vez, pero lo pudieron encontrar entre todos los viajes que han hecho. Así como este proyecto y el proyecto de las postales, existen muchísimas otras formas para ser creativos, para poder viajar sin salir de casa y para poder descubrir un poco más del mundo en el que vivimos. Entonces, poco a poco les voy a ir hablando más sobre estos temas. Espero que les parezcan interesantes. Como ya les mencioné al principio de mis videos, aparte de hablarles sobre mi vida en Noruega, también les quiero hablar un poco sobre mí, sobre lo que me gusta y compartir con ustedes toda esta información porque creo que a alguno de ustedes también podría gustarle. Y bueno, vikingos, si les ha gustado este video, por favor no se olviden de darme like, de suscribirse a mi canal y de seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos a la próxima. Ha det bra! Si hay alguien en Latinoamérica que nos quisiera adoptar por algunos días, por favor no duden en contactar a nuestro amigo Johannes porque nos gustaría viajar, conocerlos y divertirnos con ustedes. ¿Ha det bra? Sí. ¿Ha det bra?